Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Pues es un gusto poder estar de nuevo juntos y considerando todo lo que Dios tiene para nosotros. Han sido días especiales, han sido días en los cuales hemos podido ver la mano de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y pues bueno, yo quisiera continuar con la enseñanza que Dios nos ha permitido tener para estos días. Quiero hacer una oración si me acompañan. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de estos medios, poder estar en casa y a través de esta tu palabra y la enseñanza que tú sigas tocando nuestros corazones, la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y que podamos a través de ellos, Señor, tu reino sea extendido también, Padre. Gracias por tu palabra y por este tiempo y por cada uno de los que estamos presentes y los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, yo quiero que consideremos juntos todo lo que hemos estado hablando con respecto a la cruz durante estas semanas. Dios ha sido muy claro y yo creo que la enseñanza en la cruz tiene mucho que darnos, mucho que representar en nuestras vidas. Ya nos hablaron la semana pasada con respecto a los fundamentos de la cruz y también nos hablaron a la belleza que la cruz representa en nuestras vidas. Y tomando cada una de esas enseñanzas y tomando lo que Jesucristo hizo en el sacrificio en la cruz con su vida, pues bueno, yo hoy voy a hablar precisamente de la obra en la cruz, con las palabras de Jesucristo cuando dijo, consumado es. Y esas palabras, ¿qué significan y qué representan en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, quiero que consideremos, yo creo que muchos ya hemos escuchado y conocemos la historia de Jesucristo, conocemos desde su nacimiento, conocemos desde antes de la historia de Jesucristo, conocemos todo lo que se tuvo que cumplir para que Él estuviera aquí con nosotros y toda esa historia, tanto antes y aún antes del nacimiento de Él y durante su nacimiento y lo que Él hizo, pues muchos de nosotros lo conocemos y sabemos lo que representa, sabemos lo que sucedió en cada una de esas partes. Sabemos que Él tenía un propósito y que al iniciar su ministerio pues tenía que cumplir con parte de ese propósito. Y lo fundamental, que Él sabía que tenía que dar su vida por nosotros. Eso era parte de un plan divino. ¿Desde cuándo podríamos nosotros considerar que estaba ese plan divino? Pues desde antes, desde mucho antes de la fundación del mundo, desde mucho antes de que el mundo fuera creado y fueran establecidas las cosas que hoy vemos, desde antes de la creación. Ya había un plan que se iba a ejecutar en esta tierra y en nuestras vidas a través de Jesucristo. Porque Dios sabía lo que iba a suceder. Dios tenía considerado cada uno de los días y lo tiene considerado. Y cada una de las cosas que sucedían, Dios ya lo conocía. Y Él ya sabía que el hombre iba a caer. Y también sabía que iba a ser difícil ese paso. Pero también desde ese momento planearon este plan de salvación, tuvieron en consideración que necesitaban también un plan especial para poder salvar la vida del ser humano, para poder salvar a cada uno de nosotros. Y entonces en ese momento Jesucristo se ofrece como ese plan de salvación para que pudiera ejecutarse en el momento que Dios establecía en la historia, en nuestra historia ya de nuestra vida, de nuestra tierra, y que se ejecutara ese plan. Entonces, Él sabía muy claro, tenía muy claro que tenía que cumplir en ese plan lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces, retomando la historia de la vida de Jesucristo, sabemos parte de las cosas que Él hizo, pero vamos a ir directamente al tiempo en el que Jesús es crucificado, al tiempo en el que Jesús está en esa cruz para que podamos ver lo que la cruz representa y lo que la cruz significa para cada uno de nosotros, ¿sí? Y durante ese tiempo Jesucristo, mientras estaba en la cruz, por eso les decía, podemos recordar ya todo lo que Jesucristo hizo, sus milagros, sus obras, la cantidad de gente que le seguía, que le hablaba, que conocía de Él, que estaba ansioso de Él, pero cuando llega a la cruz, era algo impactante, era algo muy difícil. También lo hemos escuchado en muchos otros mensajes, lo que la muerte de cruz representaba y lo que Jesucristo tenía que cargar en esa muerte de cruz. Pero era parte del plan, ¿sí? Era parte de lo que Él necesitaba pasar para poder entender la condición del ser humano y vivir y actuar conforme al plan que Dios había establecido. Entonces, cuando Él está en la cruz, cuando Él ya está en los últimos momentos, antes de entregar ya su espíritu, Él en ese momento menciona,
7 frases que están documentadas ahí en los evangelios, en diferentes de ellos, pero están ahí. Y esas 7 frases que él expresó una palabra de perdón, porque él le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También expresó una palabra de salvación, porque le dijo al ladrón que estaba junto a él, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Expresó también una palabra de amor y devoción cuando se dirige hacia María y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y al hijo le dice, hijo, he ahí a tu madre. Expresó también palabras de angustia cuando él le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra de sentimiento también o de una necesidad física cuando él dice, tengo sed. También dice una palabra de triunfo que se refiere a la palabra consumado es. Y por último, una palabra de seguridad cuando él expresa a Dios y le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas 7 frases son frases que impactan directamente en la cruz para lo que estamos viendo. Pero yo me voy a concentrar en la 6ª, cuando él dice consumado es, que es una palabra que refiere al cumplimiento de la plenitud de ese plan. Y es una palabra que también se conoce como tetelestai. Esa palabra la vamos a ver adelante qué significa, pero significa en un contexto muy grande la consumación precisamente de todo lo que vamos a ver. ¿Sí? Cuando Jesús en la cruz dice consumado es, en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento, ese plan, la primera parte de ese plan, se estaba cumpliendo. ¿Sí? Él sabía que en ese momento muchas de las cosas por las cuales él había estado intercediendo y él se había preparado, estaba ahí sucediendo. Y se estaban cumpliendo lo que Dios había planeado desde antes, porque él sabía que se necesitaba la entrega de Jesucristo, que se necesitaba el que él se entregara voluntariamente como un sacrificio para cada uno de nosotros. Él estaba preparado desde antes, dice en 1 de Pedro 1:20, que él estaba desde antes de la fundación del mundo, listo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, que es lo que yo les decía. Él estaba preparado desde antes y se manifestó y vino a hacerse realidad en el tiempo en el cual Dios determinó que Él viniera en forma física a este mundo. También en Apocalipsis 13:8 dice Juan cuando escribió que Cristo era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Biblia del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Entonces, Él llega y empieza a cumplir cada uno de los propósitos por los cuales estaba ahí. Podemos ver que desde la creación del hombre en específico, de Adán y Eva, pues hay una historia muy grande. Hay una historia que se va desarrollando también conforme al plan de Dios, porque Él marca tiempos, marca personas, marca lugares donde tenían que suceder las cosas. Y cuando Adán y Eva deciden, cuando Adán peca delante de Dios, cuando el hombre entrega todo lo que Dios le había dado en sus manos para administrar, para cuidar, y ellos pecan delante de Dios, pues se rompe muchas cosas que Dios había establecido. Y lleva entonces esa historia a que el hombre estuviera sujeto a todas las cosas que Dios no tenía planeado para nosotros. Pero no olvidemos que dentro de todo ese tiempo, de todas las acciones, había el plan de salvación por medio de Jesucristo que estaba ahí pendiente de ejecutarse en el momento específico, ¿sí? Y hemos visto en la historia que el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios preparó, que Dios apartó para él, era un pueblo que tenía altas y bajas y en momentos estaba a cuentas con él y estaba muy bien, y en otros momentos era totalmente desobediente, totalmente desubicado, ¿no? Yo creo que se parece mucho a la vida de cada uno de nosotros cuando estamos
tomados de Dios y a veces flaqueamos y caemos y dudamos de lo que Dios está haciendo. Bueno, el pueblo de Israel pues fue llevado durante mucho tiempo, cuando estaba en Egipto fue llevado cautivo. Estuvo más de 400 años cautivo y de ahí también la historia habla de que muchos pueblos después de ahí tomaron en cautividad a la mayor parte del pueblo de Israel y fueron esclavizados durante muchos años. ¿Sí? Y cada uno de esos planes o cada uno de esos imperios y cada uno de esos tiempos que el pueblo de Israel estuvo sujeto a esclavitud también era parte del plan de Dios. Pero en ese tiempo en específico, después de que habían pasado varias cosas en la historia, Dios determinó que ese era el momento específico cuando Jesucristo tenía que venir. ¿Durante qué? Durante el Imperio Romano. Pero durante ese tiempo era lo que Él marcó para que Jesucristo se hiciera presente en la tierra y pudiera cumplirse ese plan de redención para nosotros. Y es de ahí donde entonces la misma historia la recorremos, como decía yo al principio, de ver todo lo que Jesucristo había hecho, todo lo que Él había estado sembrando, todo lo que Él había estado cumpliendo en cada paso que daba, en cada palabra, para poder llegar a la cruz y estar precisamente en ese momento donde Él tenía que decir esas palabras: consumado es. Y son las palabras que yo les comentaba hace rato. Es una obra completa de redención. Podríamos considerarse que eran las palabras más grandes que Él decía, por un ser humano que vino a cambiar toda la historia de la humanidad, por el ser humano más grande, y que esas palabras vinieron a transformar el mundo. Consumado es. Están implícitas en la palabra tetelestai. Esta palabra vamos a ver muy rápido qué representa, pero tiene un significado muy grande, abarca demasiadas cosas, por eso es tan importante poderla entender. Lógicamente que hay un trasfondo de una raíz griega, ¿sí? Que esa raíz, como teleos, significa el completar, el llevar a cabo algo en específico, llegar hasta el final, y es un último acto que completa un proceso, ¿sí? Esa palabra tiene una implicación muy grande porque quiere decir que en esencia que hubo un hecho muy grande que fue completado, ¿sí? Y que este hecho dura para siempre porque alguien lo hizo para mí, ¿sí? Les voy a repetir, es un hecho que fue completado y que tiene un efecto que durará para siempre, ¿sí? Y que ese efecto lo hizo alguien por mí, ¿sí? Y quiere decir que Jesucristo estaba completando ese plan perfecto que iba a tener un efecto permanente en cada uno de nosotros y que yo estaba recibiendo aún sin saberlo, aún sin merecerlo. En una forma podríamos decir quizás un poco pasiva, yo estaba recibiendo esa culminación, esa inclusión en el plan de Dios, ¿sí? Estoy incluido en la obra que Dios tenía. Entonces, esa palabra pues fue usada durante mucho tiempo. En la antigüedad se usaba demasiado, ¿sí? La palabra tetelestai. Antes los siervos, los esclavos, cuando tenían encomendado una tarea por su patrón, el patrón llegaba y les encomendaba una tarea. Entonces, lo que hacían ellos es que al terminar de esa tarea, revisaban, veían que se hubieran cubierto lo que el patrón les había pedido, y entonces ellos al entregar el trabajo decían tetelestai, ¿sí? He completado lo que se me ha encomendado, he completado la tarea que se me encomendó, ¿sí? De igual forma podemos ver eso mismo en la vida de Jesucristo en Juan 17:4, que dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Eso Jesucristo se lo dijo. A Él le fue encomendada esa tarea de morir por nosotros, de entregar su vida, y Él, que es muy claro, que Él la entregó voluntariamente por el amor hacia nosotros. Y vamos a ver más adelante qué implica también lo que Jesucristo hizo en este momento, ¿sí? También en ese entonces los artistas, los escultores, personas que trabajaban ahí, utilizaban también la palabra tetelestai. Cuando ellos terminaban algo encomendado, un trabajo
una labor que les habían dado, ellos iban y volvían a revisar que todo estuviera bien, si podía tener alguna mejora, si podían cambiar algo en particular, y cuando lo entregaban, también decían, tetelestai, fue consumado, fue completada esa tarea. Lógicamente que también tiene que ver con lo que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían, ¿sí? Continuamente los sacerdotes que estaban ahí en el templo pues tenían que recibir los animales que venían para los sacrificios. Entonces parte de la tarea de ellos era revisar que cada uno de los animales estuviera bien, que estuviera perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera falla, que no estuviera enfermo, que cubriera lo que la ley decía que se necesitaba para que presentara la persona que llegaba y presentara su sacrificio delante de Dios. Entonces ellos se encargaban de revisarlo, y una vez que veían que cumplía con cada uno de los requisitos, decían, tetelestai, es sin mancha, sin defecto, está listo para el sacrificio. ¿Sí? Pedro también lo dijo, haciendo referencia de Jesucristo en Primera de Pedro 1:19, hablando de él, hablando de la sangre de Jesucristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba listo, como un cordero sin mancha, sin ninguna falla, que era lo mismo que los sacerdotes hacían cuando revisaban esas ofrendas. También se habla que los comerciantes mismos usaban esa palabra. Cuando había una deuda que estaba pendiente por alguna transacción, por algún movimiento comercial, lo que fuera, ¿sí? Y esa deuda pendiente, si llegaba alguien y revisaba esa deuda y decía, yo la pago, y la liquidaba por completo, esa deuda se cancelaba por completo. Y en ese momento entregaban justificación a quien pagaba y le ponían un sello que decía, tetelestai, el pago completo, una deuda cancelada. Sí. Entonces, vemos que durante todo eso, esta palabra lleva de por sí implícito todo lo que fundamenta las palabras de Jesucristo, el cumplimiento de su obra, el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Él, y lógicamente nosotros, como les decía al principio, lo que representaba esa palabra, el cumplimiento de alguien que hizo esa obra tan grande por mí y que yo sin saberlo, sin conocerlo, vivo de ese beneficio, vivo de ese cumplimiento, de esa obediencia de Jesucristo. Sí, porque también sabemos que hubo muchas escrituras, hubo muchas profecías, hubo muchas cosas que están referenciadas en el Antiguo Testamento con respecto a la vida de Jesucristo. Sí. Mucho que se habló, que se dijo, y las profecías que apuntaban hacia lo que Jesucristo iba a venir a hacer, pues se hicieron, se cumplieron con la vida de Jesucristo. Y de ahí se puede entender muchas de esas partes que de repente podrían la gente decir, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a estar? ¿No? ¿Y qué sucedió? Que aún la misma historia, cuando el mismo Jesucristo estaba ahí con ellos, dice que no lo reconocía ni su propia tierra, ¿no? Imagínate que pudiera uno vivir esos momentos, ¿no? Quizás uno ahorita de momento diría, si Jesucristo viviera en este momento, yo lo reconocería, ¿no? Porque hoy lo conozco, porque hoy sé quién es, pero quizás por el vivir el momento, por la falta también de poder conocer la totalidad del plan, la totalidad de lo que Jesucristo representaba, pues no se dieron cuenta, o quizás no nos daríamos cuenta que es Jesucristo el que estaría ahí con nosotros, y que haríamos también en lo mismo, de no reconocerle. Pues bueno, era entender que al momento de que Jesucristo, desde que nació, desde que fue anunciado, se fueron cumpliendo cada uno de esos puntos que estaban y que hacían referencia en el Antiguo Testamento, referencia a Él, a su vida, a su propósito, a sus actos, a lo que su vida misma venía a transformar y venía a hacer, que también vamos a ver adelante lo que sucedió del cumplimiento de muchas de esas cosas a través de la cruz, ¿sí? Pero solamente era para que quede claro que todo tiene una referencia. Todo en la palabra de Dios está la referencia de lo que sucede en un lado y se cumple en otro. Y de lo que antes se hablaba y se hacía referencia a Jesucristo. Todo en un solo contexto, en un mismo plan, en una misma unidad que nos habla de lo que nosotros necesitamos, de quiénes somos delante de Dios, de
lo que Dios está considerando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, retomando todo eso, lo que Jesús estaba viviendo en ese momento en la cruz, lo que Él sabía que se estaba cumpliendo, sabía que estaba Él cumpliendo parte del plan divino y parte de ese cumplimiento en la cruz. Él decía, esta obra en la cruz se está realizando. Debo de sentirme satisfecho, y seguramente así se sintió satisfecho, y delante del Padre era un Padre, yo estoy cumpliendo con esa palabra de consumado es, tetelestai, estoy cumpliendo con la obra, estoy cumpliendo con lo que me has encomendado, porque Él sabía que todo lo que venía después de su sacrificio, de su muerte y su resurrección, era otra etapa nueva, eran otras cosas nuevas que también las vamos a ver, porque son las que estaremos viviendo también a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, en ese momento, cuando Jesucristo estaba en la cruz, y yo quisiera, siempre me ha gustado ver y comentar que cuando tú hagas referencia y cuando veas a Jesucristo en la cruz, no es una imagen, no es un simbolismo, es saber que Jesucristo en esa cruz tuvo algo en particular que me representa a mí y que yo estoy ahí en esa cruz, que yo tengo que encontrarme que mi nombre está en esa cruz, que mi nombre está en ese sacrificio. Por eso es un acto de obediencia, un acto de fe tan grande que mi vida tiene que ser impactada, que mi vida tiene que ser transformada todos los días, de saber que yo estoy en esa cruz y que el sacrificio de Jesucristo tenía un cumplimiento específico para mi vida. Y no solamente yo, dice que la palabra de Dios, que toda la creación está clamando, que está pidiendo. Sí, en ese momento la creación estaba pidiendo que algo sucediera, porque la misma creación sabía que una vez que el hombre había caído, una vez que el hombre había pecado, y todas las consecuencias que se trajeron con el pecado, todas las consecuencias de haber cedido lo que Dios había puesto en las manos del hombre, iba a traer consecuencias más grandes, iba a traer lo que estamos viendo durante la naturaleza, en la creación, muchas de las cosas que vemos. Dice que la misma creación estaba ahí ansiosa, esperando de que sucediera el mismo sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Ese momento, después de esa caída, dice, no solamente escuchó las palabras que Jesucristo expresó en la cruz, el que estaba cerca de la cruz o los que estuvieran más cerca, no solamente ellos, sino cuando Jesucristo expresó consumado es, también la creación oyó esas palabras y sabían que era el momento en el cual se estaba cumpliendo el tiempo, en el cual se estaban llegando al punto en el cual cumplirían el objetivo de la vida de Jesucristo, y todo iba a empezar a cambiar, todo se iba a transformar también. El universo entero sabía que empezaban a cambiar, sabía que las cosas cambiarían y sabían que se estaba cumpliendo el plan de redención para el ser humano. Con esas palabras, ¿qué creen? Si la naturaleza lo oyó, también ¿dónde fue oído? En el mismo infierno. Dice que también tembló porque sabía lo que representaba el cumplimiento, sabía lo que representaba el que Jesucristo se estuviera entregando, ¿sí? Porque Cristo pagó esa deuda, esa gran deuda que el ser humano adquirió al ceder todo eso. Entonces, al pagar esa deuda en la cruz, dice que es igual que cualquier persona puede venir y acercarse a ese sacrificio que se hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y puede ir al pie de la cruz delante de Jesucristo y decir, Señor, oh Dios mío, soy culpable de mentir, soy culpable de robar, soy culpable de un aborto, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de tantas cosas, de tantos pecados que hoy en día oímos y sabemos que no es lo que Dios quería para nosotros. Pero al llegar a esa cruz, a través del sacrificio del Cristo puede decir, tu deuda está cancelada, tu deuda ha sido pagado, porque fue consumado ese acto, porque a través de mi sangre yo doy el perdón de pecados, ¿sí? Y cuando yo oro pidiéndole perdón de esos pecados, y cuando yo recuerdo de dónde me sacó, y cuando mi vida sigue siendo transformada y tocada para que yo llegue al punto donde Él me quiere tener, es recordar que mis pecados fueron perdonados, es recordar que Él, a través de ese sacrificio en la cruz, me dijo,
no te preocupes porque consumado es. Yo derramé mi sangre para que se cumpliera ese tiempo. Mi deuda ha sido cancelada. Ahora, en la cruz también terminaron y llegaron, podríamos decir, a fin o al cumplimiento algunas de las cosas que estaban escritas, de algunas de las cosas que leímos durante la historia y que conocíamos. Sí, cuando él mencionó y dijo, tetelestai, consumado es, ahí terminaron también los sacrificios que se hacían en el templo. Esos sacrificios que todos los días se hacían y que se tenían que hacer y realizar y que no acababan, que continuamente eran sacrificios y sacrificios, lo podemos leer ahí en la historia, que continuamente había muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque tenían que llegar la gente a entregar esos animales en sacrificio, a poder cumplir en parte lo que la ley les decía. Y esa parte pues se cumplía en parte. Ese perdón, se cumplía solamente una parte de ese pecado, pero no el trasfondo de ese acto, ¿sí? Porque solamente una sangre, que era la sangre de Jesucristo, tenía la capacidad para borrar y quitar los pecados. También se habla y se hace referencia a que, bueno, imagínense los sacerdotes cuánto trabajo no tenían, de que venía el pueblo y dejaba y traía sus sacrificios y era continuamente de estar haciendo sacrificios y sacrificios. No había un tiempo quizás en los que ellos pudieran darse un descanso, no había un tiempo en el cual dijeran pues vengan mañana o en tantas horas, solamente estoy abierto de tal a tal hora. Tampoco, no había, era continuamente tanto que tenían que trabajar. Entonces, no había un tiempo en el cual ellos pudieran sentarse y descansar, sino hasta que vino el sacrificio de Jesucristo, como ese cordero perfecto, como ese cordero que estaba listo, que Él pudo traer ese pago completo, ese pago que se necesitaba para la vida del ser humano. Él se hizo ofrenda solamente una sola vez por cada uno de nosotros, dice en Hebreos 1:3, hablando precisamente del momento del sacrificio y de lo que representaba en el templo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre en las alturas. En ese momento hubo ese descanso, hubo esa tranquilidad ya de los sacrificios también. Sí, porque hasta que Él vino y se hizo ese sacrificio, Él ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También llegaron al cumplimiento muchas de las promesas y de las profecías que apuntaban a Jesucristo. Aún aquellas que hablaban desde un principio. Por ejemplo, si vemos en Génesis 3:15, habla precisamente de cómo Él estando en la cruz se hacía el cumplimiento de una de las palabras que dice ahí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, Cristo le dio ese golpe, Cristo le dio a Satanás ese golpe en el reino de él, en lo que se le había sido entregando. Jesucristo vino y dio ese golpe en el cual también afectaba ahí directamente. Porque dejó, a través de su sacrificio, dejó desarmado, ¿sí? Dejó debilitado también, deshabilitó en contra de nosotros todos esos poderes, todas esas cosas que vienen en contra de nosotros, todas esas cosas que las tinieblas quieren traer en contra mía, en contra tuya. Él las quitó también, las dejó sin efecto, las dejó, dice ahí que deshabilitados. Dejó desarmado al diablo en contra de nosotros. Colosenses 2:15 lo dice. Despojado a los principados y a las potestades, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó sobre toda esa potestad en la cruz. Sí. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos estar viviendo bajo esos dominios. Ahora vivimos bajo la luz, bajo la gracia de Jesucristo. Sí. Porque Él vino a atacar, Él vino a romper también eso que estaba en contra de nosotros. Dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, dice ahí, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo ya no debo estar sujeto a esas obras, no debo de estar sujeto a lo que Él dice. ¿Sí? Cristo pagó por mí. Dice ahí, y es conocido por cada uno de nosotros que Cristo dice que Él ya pagó por nosotros, que Él ya pagó esa deuda. Y Cristo no vino a pagar solamente una fianza, no vino a pagar algo provisional para que a ver si mientras pasa el tiempo se demuestra tú eres culpable o inocente. No vino solo a eso, dice que Él vino a pagar la deuda completa, a que fuera consumado, a que no hubiera algo que se debiera. Sí. Y Él pagó por nosotros, ¿para qué? Para que pudiéramos estar, dice, por completo fuéramos libres y pudiéramos estar en la eternidad. También en el tercer día, cuando Él resucitó, le quitó a Satanás el poder de la muerte que estaba en contra de nosotros. Eso es bien claro y lo sabemos. Él se hizo hombre para morir por mí y me justificó en la cruz. Hebreos 12:14 dice, y hace referencia precisamente a que Él quitó la muerte sobre nosotros, esa muerte física. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí. Ya no hay una muerte que me sujete, no hay una muerte física. Él vino a abolir esa muerte, a quitarla también, como decía Pablo en 1 Corintios 15:55. Él decía, la resurrección de Cristo viene hacia mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Una resurrección presente en nuestras vidas. También a través de la cruz, Jesucristo vino también a terminar con lo que se establecía en el antiguo pacto. Hebreos 8:13 habla con respecto a este nuevo pacto. Y dice ahí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nosotros vivimos bajo ese nuevo pacto de su sangre. Él hizo obsoleto el pacto anterior que aplica a cada uno de nosotros. Esos decretos que estaban en contra de nosotros fueron quitados, fueron abolidos, fueron desactivados. Muchos de los que ya vi ahorita con respecto al dominio, a la muerte, a la mentira, todo eso fueron quitados. Colosenses 2, desde el versículo 13 al 15 hace referencia de ello. Dice, y a ustedes estando muertos en pecado y en la circuncisión de su carne, se les dio juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese fue el triunfo de Jesucristo, uno de los triunfos más a través de la cruz. Tomó esos decretos, tomó lo que el diablo dice de ti, tomó lo que él te acusa, lo que él te señala, tomó lo que te tiene sujeto, lo que te tenía ahí atorado y lo llevó a la cruz. Y lo puso ahí, dijo, esto que puse yo por mi sangre, lo quito, lo rompo, acabo con él, pago las deudas, te rescato del lugar donde tú estabas. Por eso cuando tú alcances a ver a Jesucristo en la cruz, tienes que verte ahí, tienes que estar tu nombre y donde tú veas que todo lo que tú eres, todo lo que te decían que eres, todo lo que el diablo quiere declarar en contra tuya, lo veas ahí roto en la cruz, lo veas y sepas que Jesucristo lo llevó, que Jesucristo lo rompió, que Jesucristo pagó el precio tan más alto para que tú fueras libre de toda una de esas cosas. Entonces, cuando se hablaba de esa palabra de tetelestai, de ese concepto tan amplio, que seguramente hay muchas cosas más incluidas, pero no quiero entrar a ellas por cuestión del tiempo y concentrarme solamente en lo que la cruz te va a dejar, solamente en lo que la cruz te está mostrando. Entonces, en un pequeño resumen, hablando de esta palabra, ¿sí? Al proclamar Jesucristo el consumado es, Él estaba proclamando el fin de los sacrificios que se mencionaban en el Antiguo Testamento. Estaba proclamando el cumplimiento de las profecías acerca de Él en el Antiguo Testamento también. Estaba desarmando
a las tinieblas les estaba quitando ese poder que estaba en contra de nosotros. Estaba también quitando el poder de Satanás de venir y acusarnos, de venir y a señalar por el pecado que has cometido. Estaba desarmando al poder que había de la muerte en contra de nosotros. También fue quitado. Y puso fin al pacto de la ley también, trayendo con su sangre un nuevo pacto. Podrías decir en ese momento, se está cumpliendo, está terminando una parte de la historia. Sí, se está cumpliendo más bien, pero ¿qué empieza ahí? Dice que empieza un gran inicio, un gran comienzo de cosas nuevas, de una vida plena en lo que Jesucristo nos dio. Sí, había un cumplimiento, no quiero decir un final porque era más bien un cumplimiento, pero empezaba el cumplimiento de una vida plena en Jesucristo. Ahora, ¿por qué era necesario ver la cruz? ¿Por qué era necesario que estuviera en la cruz y pudiéramos nosotros identificar lo que en la cruz había? Porque cuando Adán entrega y peca delante de Dios, llevó a cada uno de nosotros, a cada uno de los humanos, de cada uno de los que hemos sido creados, a una perdición. Y esa perdición viene a través del pecado, a través de una depravación en todos los aspectos. O sea, una depravación muy grande y que la vemos todos los días. Y que quizás volteas y dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay aquello? Todo eso es una depravación del ser humano. Entonces se necesitaba la cruz porque al haber tal depravación del ser humano que iba en aumento y sigue en aumento, requería un plan de redención muy grande, un plan de salvación igualmente de grande que esa perdición o que eso que estaba provocando que el ser humano se pierda. Necesitaba un plan más grande que eso para poder llegar a cada uno de nosotros y ser libres y ser salvos. También la cruz, cuando yo volteo y alcanzo a ver lo que en la cruz hay, alcanzo a ver lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz y puedo ver qué tan grande era lo que había en mí. Porque podríamos decir, yo no soy como los pecadores que dicen ahí, yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no he robado, yo no he hecho tales cosas, no soy tan pecador. Pero dice que todos somos pecadores. Cuando yo veo que mi vida está representada en la cruz y veo el tamaño de lo que Jesucristo hizo por mí, lo veo ahí, porque yo podría decir, ¿qué necesidad tendría Él de haber estado ahí por mí? Y lo veo sufrir, y lo veo padecer, y lo veo que no dice nada. Y entonces digo, es por mí. Cuando yo veo ese amor de Jesucristo en la cruz, cuando entiendo en mí, en mi ser, lo que representa y lo que está haciendo su sacrificio, entonces yo me doy cuenta que sí merecía yo ahí, que quizás mis acciones, que quizás lo que he hecho y a dónde he llegado, tenía yo que estar ahí. Y ha sido tan grande eso, pero también tan especial, que Él estuvo ahí en mi lugar para pagar ese precio. Era necesaria la cruz para que con el sacrificio de Él se pagara esa deuda tan grande que el hombre tenía delante de Dios. Porque sí, Dios tenía considerado todo, Dios sabía todo, Dios lo tenía planeado desde antes, pero había también una deuda delante de Él. Y a través del sacrificio de Jesucristo, con una sola acción de Él, en un solo momento, Jesucristo vino a poner todo eso y a deshacer esas cosas que estaban en contra de nuestra relación con Dios. Nos trajo una reconciliación con Él. ¿Sí? El pecado, todo lo que estaba sucediendo a nivel de la creación, todo el universo entero sabía que había el hombre pecado y que se veían las consecuencias de todo eso. Entonces tenía que haber ese plan que venía directamente de Jesucristo como el único Cordero. Dice que Dios mostró su amor para cada uno de nosotros y ahí están en Juan 13, 15 y 16 está concentrado ese amor de Dios y lo conocemos, lo oímos, hemos hablado tanto de Él. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo ese peso, todo lo que la justicia de Dios
estaba cargando sobre nosotros. Todo lo que estaba en contra de nosotros vino a través de la cruz a cumplirse, a liberarse y a empezar una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Era necesario la sangre de Jesucristo? Sí. ¿Era necesario una sangre tan grande, tan especial, que Él tenía que convertirse en hombre para poder saber y conocer el estado del hombre como ser humano, para que cuando estuviera en la cruz comprendiera y cargara ese pecado y cargara esa culpa por ti y por cada uno de nosotros? Yo podría decir que puedo ofender o puedo no considerar la cruz, sí, cuando no está en mi vida, cuando no considero las cosas que Jesucristo hizo, cuando de repente voy y el ser humano y busca otras cosas, busca otras salidas, otras soluciones, y a ver si por acá me ayudan, y a ver si esta corriente, y a ver si está otro lugar, o a ver si esto otro me ayuda. Cuando conoces el plan de salvación, cuando conoces lo que Jesucristo hizo y está buscando el ser humano otras cosas para complementar y ver si eso lo salva, está haciendo a un lado el sacrificio de la cruz. Está dejando de considerar todo el plan que ya vimos y que ya recibimos. Cuando busca hacer más acciones, busca asistir a lugares, busca ayudar, como dice la palabra de Dios, no es por esas acciones, no es por actos. Es por conocer el plan de Dios, es por reconocerle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando yo no considero cada una de esas cosas, cuando no le doy importancia, cuando no creo en ese plan, le estoy dando la espalda al plan de Dios. Y lógicamente dice la Biblia que también su corazón se entristece, porque está puesto todo y yo no lo quiero obedecer, yo no lo quiero seguir. Entonces, esa palabra que Jesucristo dijo, ese momento en específico que se concentró con todo lo que Él era, con todo lo que la historia decía de Él, con todo lo que Dios había establecido para nosotros, y se conjunta en esa palabra, consumado es, tetelestai, es cumplimiento completo, se ha hecho. Aquí llega ese cumplimiento, pero dice también que será tema de otra plática, de todo lo que a través del sacrificio de Jesucristo, todo lo que se cumplió en la cruz, todo lo que yo veo en esa cruz cumpliéndose en mi vida, viene el cumplimiento y el inicio de una vida plena, de una vida llena. Por eso es necesario que yo necesito ver en la cruz. ¿Qué quiero ver en la cruz? ¿Cómo me quiero yo identificar en la cruz? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar a ver? ¿Cómo sé que en mi vida se está cumpliendo ese propósito en la cruz? Yo tengo que ver exactamente que cada día que yo necesite y voltee a ver lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que la cruz representa para mí, pero eso es individual, eso es para ti, para mí, para cada uno de ustedes, es individual, porque si es un plan completo de redención, un plan muy grande que abarca toda la humanidad, pero es personalizado, pero tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que llegar al punto de que Dios te conoce, que ese plan tiene que impactar tu vida. Tiene que haber que todos los actos, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy, yo puedo verlo en la cruz y sé que hubo un propósito de Jesucristo en esa cruz, que Él dio su vida por mí para que yo pudiera ser salvo, para que pudiera ser libre, para que pudiera vivir una vida plena delante de Él, para que pudiera vivir una vida eterna, para que aún a pesar de lo que estoy viviendo, yo pueda estar con Él. Y pueda ver que se cumplan sus promesas en mi vida. Pueda ver que el plan de Él se cumpla en mi vida. Sí. Y de ahí arranco a vivir esa etapa. Porque yo puedo ver que ese sacrificio fue cumplido. Yo puedo decir que en mi vida fue consumado el plan de Dios, el plan de salvación. Yo puedo decir que por el amor de Dios Él me mantiene firme. Y yo sé que son tiempos muy complicados, que ha sido un tiempo en el cual quizás hay días buenos, días malos, hay quienes tienen que salir a trabajar, hay quienes tienen muchos días encerrados, hay quienes están padeciendo de la enfermedad y muchas otras cosas más, de necesidad material, de problemas, de la situación, y volteas y das una asomada hacia el mundo y dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué hay? Pero todo eso está dentro del plan de Dios. Esa es la otra parte, porque estamos viviendo el tiempo en el cual estamos viendo cumplimiento de
una segunda parte de la plenitud de Dios, de lo que Él está preparando para que nosotros le veamos a Él y le conozcamos cara a cara. Eso es parte de que ahora yo puedo vivirlo y puedo disfrutarlo. Sí es complicado, pero cuando tú volteas y ves la cruz de Cristo en tu vida y lo que ha hecho, y sabes que cada vez que representes ese acto de la cruz, que cada vez que lo veas, en ti hubo un cambio fundamental, en ti hay el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de un plan, y que tú vas a realizarlo, Dios se vuelve pleno en ti. Y entonces las cosas las vemos desde otro punto de vista, de una forma diferente. Dios quiere seguir obrando en ti. Si tú conoces ya de Dios, pues quizás es retomar lo que Dios quiere en tu vida, es buscarlo todos los días, es no soltar. Si hoy has aprendido a tener tiempo con tu familia, con los que están cerca de ti, a buscar más a Dios, a leer más de su palabra, a considerarlo en todo tiempo, es seguir y permanecer y seguir más firme. Que aunque regresemos, aunque vuelvas a una vida normal de tu trabajo, de salir, de entrar y venir, no se pierda ese tiempo, no se pierda ese tiempo de comunión con Él. Y si tú no habías oído de Jesucristo, de este plan específico en la cruz que Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros, es también para que tú sepas y digas y decidas creer en Él y entregarle tu vida a Jesucristo para que Él pueda hacer la transformación en tu vida. Es un plan completo que quizás en solo unos minutos no abarcáramos a ver todo lo que hay detrás de eso y todo lo que hay a los lados y alrededor, pero la esencia es que ese sacrificio humano por cada uno de nosotros cumplió el plan que Dios tenía para que nosotros pudiéramos tener salvación, vida eterna y estuviéramos a estar delante de Él. Dice que abogado tenemos delante de Él. ¿Sí? Entonces, ese es un plan, ese es lo que Dios quiere para ti, para mí en este tiempo. Yo te invito a que no dejemos de ver lo que la cruz representa en cada uno de nosotros, lo que la cruz está representando en tu vida y aún más lo que eso representa en lo que Dios quiere para ti. Mantengámonos firmes, mantengámonos creyendo en que Dios está haciendo una obra muy grande. Aunque veamos cosas complicadas, Dios está obrando y Dios es fiel y seguirá siendo fiel en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, porque creemos en el Dios único y verdadero y creemos en Jesucristo. Es un su amor en cada uno de ustedes y en sus hogares y en sus corazones. Gracias. Buenas noches.